Quisiéramos llegar al destino más rápido, quisiéramos oraciones contestadas más rápido, quisiéramos cerrar capítulos más rápido, quisiéramos comenzar capítulos más rápido, pero Dios parece que tiene unas medidas, tiene un reloj un poquito más grande que el de nosotros, porque aunque todos podemos decir aquí sí a que Dios nunca llega ni tarde ni temprano, a nosotros nos parece que muchas veces se tarda demasiado. ¿Por qué Dios se tarda en la vida de nosotros? Cuando la Escritura nos dice a nosotros que Dios llevó a Israel de Egipto hacia la tierra prometida, nos da un dato muy curioso a nosotros, porque nos dice que Dios les mandó a darse unas vueltas extra por ahí. Y me tuve que detener a pensar en eso el otro día cuando estudiaba esa historia. Lo leen ustedes en pantallas, está en Éxodo capítulo 13. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, y me encanta, reflexioné con mis amigos y los hermanos que vinieron el jueves en estas palabras, me encanta que cuando la Escritura inspira a hombres a escribir estas historias, les dice cómo Dios pensaba. Wow. Yo a veces he dicho, yo quiero saber cómo será que Dios piensa y figura las cosas. Aquí hay un secreto. Dios pensó y nos dice cómo. Pensó en algo. Si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. La vía más corta, la vía comercial, era esa. Hubieran llegado en muy poco tiempo a la tierra prometida, pero Dios fue considerado. Dios consideró las limitaciones de un pueblo que por 400 años no sabía pelear. Y la ruta más conocida, que es la ruta comercial, iba a presentarles batallas constantes, desde egipcios que estaban en puestos de control hasta filisteos y otras naciones. Y Dios, mirando la condición de su pueblo, a que ama y que quiere liberar, decide mandarlos por otro lado, por un camino más largo, en consideración con las limitantes que ellos tienen. Y eso me da la clave para esta reflexión en esta tarde, ¿no? ¿Por qué a veces Dios se tarda? Dice ahí, les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. El punto es este. ¿No se ha preguntado usted alguna vez o no le ha dicho a Dios así como con un poquito de atrevimiento, Señor, ¿por qué no te dejas de rodeos? Porque yo siento que estamos dando demasiada vuelta para llegar, ¿no? Como que a veces uno siente como que Dios, como que sí, Dios está en el volante, ¿no? Pero a veces como que se le va la salida y uno se desespera. Usted sabe que su servidor aquí es bien despistado y mi esposa es como el GPS de la casa. Y entonces cuando yo estoy manejando, usualmente a mí a veces se me van las salidas. Y mi esposa se desespera, pobrecita. Sí, yo me estaba acordando de esa historia cuando escuché a Daniel Calvetti hablando y su esposa hablando de que él es medio despistado y que yo decía, Dios mío, otro despistado y la esposa es como que la ubicada y otra ubicada, ¿no? Y entonces y ella dice, yo me desespero cuando vamos tarde a un lugar y Daniel, tras de que vamos tarde, se le va la salida. Digo, igual que mi esposa. Ella dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos tarde y a usted se le va la salida, ¿qué hacemos? Yo le digo, tranquila mija, usted sabe que está casada con un despistado. Y yo digo, ay Dios mío, y a veces uno piensa que Dios, que está en el volante de la vida de nosotros, es como medio despistado. Y yo dice, Señor, pues la salida era por ahí. La salida para casarme era esa y se me fue. Esa era y Señor, ¿y qué pasó? ¿No le avisaste a ella? Porque a mí me avisaste, pero a ella como que no. ¿Qué sé yo? ¿No se ha preguntado usted muchas veces por qué Dios no actúa más rápido? ¿Por qué nos damos vueltas en el desierto y nos hace esperar demasiado a veces? La Escritura enseña varias cosas. Uno, usted y yo sabemos que el pueblo de Israel o esa generación no entró a la tierra prometida porque les faltó fe. ¿Se acuerdan? Que llegaron al borde y mandaron espías y vinieron diciendo, no, esa gente es demasiado grande, nosotros somos como hormigas, no podemos. Y el Señor dijo, por la incredulidad no van a entrar. ¿Sí?
Pero hay una segunda razón por la cual Dios los dejó dar vueltas, y es porque no estaban listos. Es cierto, escúchenme, voy a aclarar algo acá. La primera generación murió toda en el desierto. Eso fue lo que Dios les dijo. El juicio es, ustedes todos se quedan en el desierto, incluido Moisés y hasta el hermano de Moisés. Todo el mundo quedó de camino, ¿no? Y Dios esperó a que se levantara una nueva generación. Y oiga aquí, conversábamos mi esposa y yo el otro día, y ella daba en un punto que me parecía impresionante, solo como para una prédica, una enseñanza, ¿no? Dios castigó a la primera generación, pero dio tiempo de que creciera la segunda generación lo suficiente como para conquistar la tierra prometida, y dejó que la primera generación, que no iba a entrar y lo sabía muy bien, le enseñara a la nueva generación lo que no debían de hacer. ¿Cómo es que uno se tiene que relacionar con Dios y con la vida para llegar a donde uno tiene que llegar? Porque si no, no llega. ¿Alguien me está escuchando acá? Le doy permiso que le dé un codazo al que está así como medio dormido y le diga, ahí le están hablando, ¿no? Ya, dígale, tranquilo, ahorita vamos a salir a almorzar, pero aguántese, pellizquese, porque Dios le está hablando a usted, ¿no? Una generación le tiene que enseñar a la próxima qué hacer y qué no hacer. O sea, más vale que usted se ponga las pilas. Y mire, cuando le digo que le dé un pellizco al que está dormido, déselo por favor, porque le va a hacer un favor. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad. Gracias, mi amor. Qué amable. Aleluya. Esas asistentes guapas, aleluya. Ay, vamos a parar esto aquí ya y nos vamos mejor, ¿verdad? Vámonos a comer por ahí, mi amor. Vamos a tomarnos un cafecito. Aleluya. Se está poniendo la unción fuerte aquí. Gloria a Dios, aleluya. La misericordia de Dios quiso llevar a la siguiente generación al paso que ellos podían llevar para aprender cómo llegar a donde tenían que llegar. Y a mí me habla de la compasión de Dios. Qué belleza, la compasión de Dios. La compasión de Dios. ¿No le ha preocupado a usted a veces que usted no agarre la onda de cómo es el camino del Señor y que Dios diga, ay, usted no entiende, mejor me busco uno mejor? Y claro, y hay de dónde agarrarse en la Biblia, porque por ejemplo uno lee que el Señor desechó a Saúl porque fue desobediente, y escogió a David y se lo dijo, y me voy a buscar uno mejor que tú. Entonces uno no entiende que ahora estamos en el Nuevo Testamento, en la gracia, y uno piensa que Dios le va a hacer uno a eso. Ay, sí, yo no entendí aquella vez y cometí ese error, y ahora no, como que no estoy entendiendo, y digo, ¿será que Dios dice, ay, pues ya, Saúl, ya me cansé de vos, ahora voy a buscar a David, un hombre conforme a mi corazón? Y uno se hace películas. Sí, si uno deja la mente de uno volar, uno se hace películas. Especialmente cuando uno ve a un compañero así de la misma camada y que Dios lo usa más, y uno dice, ay, ¿será que Saúl y yo y no sé qué y David? Pero lo que la Biblia me enseña es que Dios es compasivo, y Dios conoce dónde tú estás y con qué luchas, y en dónde eres bueno y en dónde no eres bueno, y te cuesta caminar y avanzar, y Dios te lleva con calma. Les contaba a mis hermanos el otro día que yo era muy lento para escribir y para hacer mis tareas. Fui muy lento toda la vida. Mi pastor me dijo, sí, con razón te casaste a la edad que te casaste, muy lento, pero bueno, pero escribo con buena letra. Pregúntenselo a mi esposa. Está bien, valió la pena la espera, digo yo. Me preocupaba en un examen de escritura porque escuchaba los tacones de mi maestra sobre el piso de madera aproximándose a mirar qué yo estaba haciendo, dónde yo estaba tan atrasado. Yo decía, ay, Dios mío, esa señora quién sabe qué va a hacer. Y hubo silencio que se me hizo eterno cuando escuché que se detuvo, y yo sabía que ella estaba detrás mío, porque aunque yo estaba escribiendo, yo percibía el perfume de mi maestra, que era muy rico, por cierto. Me encantaba mi maestra, estaba enamorado de ella. Y entonces y me quedo así como diciendo, ay, ¿ahora qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No? Y contra todos mis temores y mis predicciones, ¿no? Sentí como la mano de ella se acercó a la mía, me tomó la mano
izquierda con la que yo escribo, y terminó el ejercicio conmigo, con esa paciencia que ella tenía. La amé más todavía. Me terminó de enamorar mi maestra, ¿no? Y muchos años después, cuando yo tengo 20 años, estoy tratando de figurar la voluntad de Dios para mi vida. Estoy preguntándole a Dios, ¿qué será? ¿Cuáles serán tus planes para mi vida? Y no entiendo, Señor, ¿por dónde es que tengo que ir? Y el Espíritu Santo me habló en un momento de oración y me dijo, ¿te acuerdas de aquel día del examen? Yo no me acordaba de esto. ¿Te acuerdas del examen con la maestra Cecilia y tus temores? Y me dice el Señor, si un ser humano puede tenerte esa paciencia, ¿cuánto más yo? Que soy el maestro de maestros. Un buen maestro no asalta las falencias de un alumno, lo ayuda a llegar a donde tiene que llegar. Ese es tu Señor. Ese es tu Señor. Entonces me doy cuenta que Dios muchas veces nos manda por rodeos porque no estamos listos. La segunda razón que veo es porque Dios tiene misericordia de nosotros. 3, porque toda promesa requiere un proceso. Toda promesa requiere un proceso. Para vivir las promesas de Dios, cada uno de nosotros necesita ser entrenado por Dios para poder tomar posesión de esa tierra prometida. Y es un proceso en donde Dios quiere hacernos crecer en fe y en obediencia. Diga conmigo, fe y obediencia. Y le digo una cosa más en donde Dios nos quiere entrenar: la dependencia. Son parte de lo mismo, son un juego maravilloso de virtudes en el espíritu que todos nosotros necesitamos para llegar a donde tenemos que llegar. Así es que Dios quiere entrenarnos a nosotros para llegar a la tierra prometida, y nos va a entrenar a través de la obediencia. Así se lo dijo el Señor a Israel. Recuerda, Deuteronomio 8, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años y donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y en todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se te gastó, ni tus pies se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo. Yo voy a atreverme a poner una palabra aquí que va en el sentido, sé que no estoy violentando la palabra de Dios. Así que como un padre entrena a su hijo, el Señor tu Dios te entrena para tu propio bien. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sabes por qué Dios te permite rodeos en la vida? Porque necesita entrenarte en la fe. Un punto más. ¿Por qué Dios se tarda? Porque quiere afinar nuestra visión espiritual. Quiere cimentar la relación con Él y quiere ayudarnos a que tengamos una perspectiva espiritual a lo largo de la vida. Y muchas veces se nos va de las manos, se nos va de la vista. Que entender que esta vida no es el destino, esta vida es el camino a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Están aquí todavía? Les leo al apóstol Pedro que dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que indestructible, incontaminada e inmarchitable,
tal herencia está reservada en el cielo. ¿Dónde está reservada? ¿En el corazón de Rosa? No, en el cielo. ¿En el corazón de Margarita? No, en el cielo. Usted dice, ay sí Señor, pero yo quiero a mi Roberto. Está bien, sí, Dios quiera que Dios te dé a tu Roberto, pero tu herencia verdadera está en el cielo. Yo sé que todos soñamos también una casa. Ay Señor, tener mi propia casa, tener mi propio carrito, tener esto, tener aquello. Sí, pero tu herencia no está aquí. Aquí estamos siendo entrenados para la verdadera vida, que es en la eternidad. Pilas, pellizquese, mire al frente, levante los ojos. A usted lo están entrenando para algo mucho mejor. Esta vida no lo es todo. Capte la perspectiva espiritual de Dios para la vida de nosotros. A quienes el poder de Dios, dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Están leyéndolo ahí? Mediante la fe es que nos preparan a nosotros para poder llegar a recibir esa herencia. Usted y yo necesitamos ese entrenamiento en la fe. ¿Sí? ¿Cómo los entrenó el Señor rápidamente? Tengo 2, 3 cosas. 1, Dios les enseñó que Él es suficiente. Dios le enseñó a Israel en el desierto que Él es suficiente. ¿Y cómo lo hizo? Los dejó pasar después de 3 o 4 días de caminar sin encontrar agua. Encontraron agua, pero las aguas estaban amargas. Mara. Las aguas amargas de Mara. Y entonces la gente se quejó y dijeron, qué barbaridad, nos trajeron al desierto para morirnos de sed, y allá el agua nos llegaba por el tubo y teníamos agua caliente y agua fría y qué sé yo, y hasta en el refri teníamos agua, y aquí no tenemos agua sino amarga. Y Moisés dijo, ay Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo que se está quejando? Y el Señor dijo, pues mira, y le muestra un tronco, tíralo en el agua. Y las aguas se sanaron y todo el mundo pudo beber y tomar, y no más pasaron esa prueba, y el día siguiente estaban en un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y una gran fiesta, hicieron un balneario increíble ahí, en fin, una cosa tremenda. La provisión estaba ahí nomás a la vuelta de la esquina, pero Mara era una prueba. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado caminando procesos largos, lentos, medios difíciles, y cuando pensamos que vamos a encontrar la provisión, nos mandan a Mara? No estoy hablando a nadie. No es su jefe, pero bueno, puede ser. No es el vecino, un compañero de trabajo. No es el que duerme al lado suyo, no estoy hablando de él o de ella. Pero a veces la provisión que creíamos que íbamos a recibir se vuelve medio amarga. ¿Y qué hace usted en ese momento? ¿Qué hizo Israel? Entender que no hay cosa amarga en la vida de nosotros que a Dios la tome por sorpresa. Es parte del plan, que cuando usted tira el madero sobre las aguas amargas, no hay amargura que se resista a la madera que Dios usa para sanar la amargura de los seres humanos. Y la Biblia nos dice a nosotros que hay una madera que rompió todas las amarguras y todas las maldiciones, y es la cruz del Calvario, en donde Dios mató las amarguras, rompió el pecado, rompió la enfermedad y nos sanó a nosotros de la amargura más grande que teníamos, que era el pecado. Y si Dios lo hizo con el pecado y con la maldad de nosotros, ¿cuánto más no lo puede hacer cuando usted viene a la cruz y somete a ese jefe gruñón, a esa esposa difícil, a ese esposo ingrato? Lo pone a los pies de la cruz y pone su corazón a los pies de la cruz y le dice, Señor, yo sé que esto no te tomó por sorpresa. Tú eres el que puede volcar en el poder de lo que pasó en esa cruz, lo que es amargo en mi corazón, en una actitud de confianza y de dependencia en ti. Y entonces lo que es amargo se vuelve un proceso dulce por el Espíritu Santo, donde usted aprende lo que usted tiene que aprender. Dios es suficiente para mí en cada reto de la vida. ¿Alguien dice sí a eso en esta tarde? Un punto más y los dejo ir. La segunda lección que ellos tuvieron que aprender es a confiar realmente en Dios, obedeciéndolo. El Señor les dijo a los israelitas esto en medio de otra prueba. Tenían hambre y se quejaron con Moisés, y el Señor le dijo a Moisés, oye, yo les voy a dar carne hasta que se les va a salir por las orejas. Les voy a dar pan
que se van a volver cachetones como los latinos. Aleluya. Buenos para las tortillas, buenos para los panes grandes, baguette con paté y café en la tarde, aleluya. Buenísimos para las harinas. Yo no voy a hablar más de comida porque algunos están mirándome, ay pastor, llega donde tiene que llegar porque tenemos que resolver el hambre. Muchos días de hambre y de espera, pero llegaron a un punto en donde el Señor le dijo a Moisés: mire Moisés, tranquilo, yo lo que quiero saber es que este pueblo confía en mí. Yo lo que necesito es entrenarlos en la fe y en la dependencia de mí. Y entonces en la noche o en la tarde, un mar de codornices que, olvídate, eso fue todo, sacaron todos los asadores, hicieron fiesta, se dieron gusto. Y en la noche o durante la madrugada, un rocío, el maná que amanecía en las mañanas, fresquito, lo recolectaban por allí y hacían con eso masa y hacían sus tortillas y sus arepas venezolanas y colombianas y todo, y las pupusas también las hacían. No, hombre, una cosa tremenda, bendito maná. Claro, primero los muy quejumbrosos dijeron: ¿y eso qué es? Así se llamaba en hebreo, ¿qué es eso? Así se quedó, pues es queso para que se coman. Y se lo comieron. Y el Señor les dijo: yo quiero enseñarlos a ustedes a que cuando ustedes dependen de mí, sus necesidades van a estar más que llenas. Y les da instrucciones específicas: confíen que yo voy a suplir cada día lo que cada día necesita. Y vienen unas instrucciones bravas. Le dijo el Señor a Israel: salgan al campo y recojan lo que necesitan para ese día. Y no se les ocurra guardar nada para mañana porque se les pudre. Y así fue. Excepto el fin de semana. Les dijo el Señor: el fin de semana recojan extra para el día, el Sabbat, porque no les doy permiso de ir a recoger nada. Ese día es mío. Y ese día, cuando ellos recogían más, lo que se hubiera podrido entre semana, no se podría porque se conservaba en la obediencia a Dios. ¡Wow! Los tenía, pero a mecate corto. No se le iba ni una. ¿Hay por ahí algún buchón que quiere comer más de lo que puede comer? No sé si esa palabra sea entendible para usted. Un glotón. No estoy volviendo a ver a nadie tampoco. Si había uno de esos glotones que decía: ay, hay demasiado pan, aquí esto se va a botar, y lo agarraba y lo metía a la tienda, se le podría, se le llenaba de gusanos, excepto lo que su familia podía comer. ¿Cuál es el principio aquí? Depende de Dios cada día. Depende de Dios cada día. El Señor es tremendo. Es tremendo, ¿no? Me recuerda a mí las palabras de Jesús cuando le dijo a la gente en su momento: baste a cada día su propio afán. No se afanen. Lucas capítulo 12. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan, no hilan. Les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Así viste Dios si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. Dígaselo al que está a su lado: deje de atormentarse. Deje de estresarse. Relájese. O sea, busque trabajo, pero relájese. Trabaje duro, pero relájese. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? El mundo pagano anda tras estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Gloriana leía un artículo que me parecía increíble. Estábamos conversando de esto, en donde habla de la gente que gana loterías en este país. Acaban de pegarse el gordo más gordo de todos, ¿no? Tremendo. ¿Saben lo que dicen las encuestas? El 70% de una persona que gana la lotería en este país pierde los millones en los próximos 5 años. Los pierde. ¿Sabe por qué los pierde? Uno, por gastones. Por gastones. Estamos hablando de millones. O sea, hay gente, es que cuando la gente en este país quiere gastar,
Es ridículo en lo que gasta. Es que hay tanto para gastar en este país. Tanto. En cuestión de 5 años pierden millones de dólares que ganaron. ¿Por qué? Por gastones. Y 2, porque no están entrenados en cómo manejar finanzas. Wow. Ay, pastor, ¿y por qué está hablando todo eso? ¿Va a orar para que nosotros... No, yo no voy a orar por nada. No. Hay hermanitos por ahí, ¿verdad? Hermanitos tremendos que dicen, ay, tuve un sueño anoche. Sí, yo vi 777, el número perfecto. ¿Será que el Señor me está hablando y va a suplir todas mis necesidades con el gordito? No sea creyencero y déjese vainas y trabaje y confíe en Dios. Ay, perdón, pero bueno. Hay un libro que yo leía sobre herencias. Excelente libro, me parece increíble. Nunca leí nada parecido. Y la persona que escribe sobre esto dice: las encuestas en los Estados Unidos enseñan también que familias que han acumulado grandes riquezas las disfrutan la primera generación. La primera generación trabaja duro, planifica, tiene aciertos y acumula riquezas para dejárselos a la segunda generación, en donde todas esas riquezas se pierden, para heredarle deudas a la tercera generación que tiene que volver a comenzar como lo hicieron los primeros. Y entonces la lección es: tú no le entregas dinero simplemente a la siguiente generación sin darles lo más importante, que es realmente los principios para administrar sus vidas y encontrar ellos el camino por ellos mismos. Porque de lo contrario, ¿quién sabe quién se comerá todo lo que tú estás acumulando? Ay, pastor, ¿por qué está hablando eso? Bueno, cierro aquí con esto. Porque la lección para Israel es: depende de Dios cada día. Y eso va en especial para muchos de nosotros que estamos en momentos de transición y en momentos de desiertos y de rodeos, donde hemos trabajado duro, hemos hecho muchas cosas y decimos, pero ¿cuándo la voy a ver? Tranquilo. Le basta a cada día su propio afán. Confía en Dios cada día. La mayoría de nosotros vivimos entre el afán de tratar de acumular un poquito más por si acaso algo pasa en el futuro, entre eso y no saber gastar. Dios te dice: aprende a vivir con lo que necesitas hoy, porque el compromiso de Dios no es darte la troca último modelo con la que tú quieres salir el fin de semana. Yeah. El compromiso de Dios es darte lo que tú necesitas hoy. Y mañana, Señor, espérese a mañana, mijo, que mañana Dios se va a mostrar como Dios suficiente para su vida. Amén. Hace muchísimos años, yo tenía un gran sueño y sentí el llamado de Dios en mi vida de jovencito y hice preparativos para venir a los Estados Unidos a estudiar en una escuela bíblica. Y apliqué en una escuela aquí en Texas y me aprobaron. Y no solamente me aprobaron, sino que me dieron una beca. Yo dije, Dios, wow, qué tremendo. Y entonces yo comencé a buscar todos los requisitos que había que recoger para poder venir. Y las finanzas, porque necesitaba finanzas para los boletos y para varias cosas más, ¿no? Y durante un año que yo busqué a Dios, le puse al Señor de prueba: Señor, que cada detalle en los preparativos se dé. Y el primer detalle que se dio fue que me aprobaron la beca. El segundo detalle fue que mi pastor me dio permiso. El tercer detalle, que conseguí los boletos, el dinero para boletos y para los primeros meses en que yo tenía que pagar por mi
residencia y qué sé yo, ¿no? Y yo vi la mano de Dios en todo. Y lo más importante, la paz de Dios. Yo tenía una paz cada vez que buscaba a Dios, todos los días. Yo me metía a buscar a Dios. Y esa paz y esa comunión con Dios que yo dije, Señor, tú estás en esto. Hasta que fui a la embajada americana y me topé con una vieja que me dijo, no. Que Dios la bendiga. Tal vez usted ya me ha oído hablar de la vieja del consulado americano. Yo espero que ella no hable español ni entienda ese mensaje si alguna vez lo ve por internet. Y si lo ha visto, yo la perdono en el nombre del Señor. Y que Dios la perdone también. Me dijo no, una vez no, 3 veces. Fui 3 veces. Conseguí más cartas de aquí de Estados Unidos. Conseguí todo. Yo me aprendí el himno de los Estados Unidos, yo todo me lo aprendí. Se lo iba a recitar a la señora esa para convencerla. Y cuando me vio en la tercera entrevista, me vio de lejos ahí entre la gente, me hizo así. Sí, usted se ríe, pero yo no. No, a mí me hizo llorar. Me hizo llorar. Yo me fui del consulado. O sea, cuando yo sentí un frío que me bajó por la espalda, cuando yo dije, esta vieja me va a decir que no. Ya me conoce. Y efectivo, yo dije, pero mejor que digan, murió en el intento que huyó de cobarde. Dije, pues voy al frente y le saco todos los papeles. Y me dijo, ni los voy a ver. Así, nomás, ni pierda el tiempo. Yo, ¿qué? Pero si aquí le traigo todo lo que usted pidió. Me dice, ¿usted entiende inglés o qué? Digo, claro, I speak English. Y me dice, si usted hablara inglés realmente, usted sabría lo que dice esta carta. Y esta carta dice que usted se va a quedar en los Estados Unidos y yo no voy a permitir que usted se quede en los Estados Unidos. Y le sello el pasaporte porque no lo quiero ver ni pintado aquí por mucho tiempo. Y yo me lloré el camino de regreso a mi casa, 1 hora y media o 2 horas caminando a mi casa. No quise tomar autobús, no quise tomar taxi, nada. Dije, yo esto me lo tengo que sacar antes de llegar a casa. Y de camino me agarré con Dios, me peleé con Dios, le dije, qué barbaridad, me engañaste. Todo este tiempo me engañaste. Yo sentía paz. Me diste el dinero para esto, me diste el dinero y el Señor, nada, calladito. Porque lo que Dios tenía que decirme, yo no me lo podía tragar. No estaba listo para aquello por lo cual yo lloriqueaba. No estaba listo. Y Dios tuvo que llevarme por rodeos y rodeos largos. Porque sí, había un plan. Yo tenía que estar en los Estados Unidos cuidando la fe de mucha gente. Pero no era en ese momento. Era muchas décadas y muchos procesos después. Dios sabe mejor que yo cuando yo estoy listo. Y Dios sabe mejor que usted cuando Rosa tiene que llegar y cuando Roberto tiene que llegar. Y cuándo se va a romper esa situación y cuándo usted va a pasar al siguiente capítulo. Pero confíe un día a la vez que Dios es más que suficiente. ¿Alguien recibe esa palabra? ¿Por qué no me acompaña de pie y se consagra a ese propósito de Dios? Yo espero haberlo puesto bien, espero haberlo puesto en las mejores palabras, pero yo apelo en el nombre del Señor a usted, a que usted abrace el propósito de Dios, que es más grande que sus sueños y sus propósitos. Dios sabe lo que es mejor para usted, confíe en eso. Se lo ruego en el nombre del Señor, confíe en eso. Dios sabe lo que es mejor para usted. Decídase confiar en eso. Y acuérdese, usted está aquí de paso. Somos migrantes en esta vida.